clausura, una de dos, no sé. El tema, profe, es el tiempo, diría yo. O sea, no estaba muy acostumbrado así a tener un límite para rendir así de tiempo, entonces medio como juega en contra, uno piensa, no, me quedará tiempo para hacer esto, para lo otro, y bueno. Y bueno, tienen que empezar a acostumbrarse, son las condiciones Sí, que la universidad lamentablemente no tiene las mismas condiciones que la secundaria, así que van a tener que ponerse a tiro de las condiciones que vemos acá. ¿Eh? claro. Bueno, entonces estábamos viendo los oxácidos, ¿sí? Vimos que para los oxácidos teníamos una fórmula general que era el hidrógeno con un subíndice A que dependía de la valencia del no metal. Si la valencia del no metal era impar, A valía 1, si era par, A valía 2. El subíndice del no metal es siempre 1 para los casos comunes y para el oxígeno teníamos un subíndice B en donde ese B surgía de sumar las valencias que tenía el no metal con la cantidad de hidrógeno que había, es decir, las valencias del hidrógeno, y dividirlo en 2, que es la valencia del oxígeno. Con eso obteníamos el número B. ¿Sí? Hemos visto las 3 nomenclaturas, en donde la nomenclatura tradicional lo único que cambiaba era la palabra anhídrido por ácido, o sea que tenía la misma regla de nomenclatura que los anhídridos, pero en el caso de la numeral de Stokes y de la atomicidad, había un cambio porque al nombre del no metal lo terminábamos siempre en ato. Ya sabemos que en el caso de la nomenclatura por el numeral de Stokes, teníamos que indicar la valencia del no metal entre paréntesis con números romanos. Y luego seguía la expresión de hidrógeno. ¿Eh? Y en el caso de la nomenclatura por atomicidad, íbamos nombrando al subíndice, al oxígeno como oxo. El subíndice del no metal siempre es 1, así que no lo vamos a nombrar al prefijo. El no metal terminado en ato, y luego la cantidad de hidrógeno solamente en el caso de que sean 2 o más. Porque a pesar de que en la regla general hablamos de 1 o de 2, pero sabemos que hay casos especiales, como por ejemplo los piroácidos y los ortoácidos que tienen 4 y 3 hidrógenos respectivamente. Así que había que ingresar esas sustancias también a las reglas de nomenclatura. Profe, incluyendo Sí. los casos especiales hasta ahora, el máximo para denominar al hidrógeno, la parte de hidrógeno, ¿no? Por así decir, sería tetra, ¿no? Sí, sí. Los oxácidos van a tener 1, 2, 3 o 4 hidrógenos. 1 y 2, todos los casos comunes. 3 para los ortoácidos y 4 para los piroácidos. ¿Sí? Esa es la regla. Y en el caso de los hidrácidos, ya sabemos que son de un hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, o de 2 hidrógenos para el azufre y nada más. Esos son todos la cantidad de hidrógenos que van a tener. Y es muy importante que recordemos esto, porque lo que vamos a ver ahora, que es la ionización de los ácidos, vamos a tener que tener en cuenta la cantidad de hidrógenos que hay presente en la molécula. Lo único que quería agregar al repaso que estamos haciendo, este breve repaso, es que para la obtención de los oxácidos en forma general, los comunes, poníamos como reactivo una molécula del anhidrido y una molécula de agua. En cambio, para los casos especiales, para obtener un piroácido necesitábamos 2 moléculas de agua y para los ortoácidos 3 moléculas de agua. Eso es para la formación de los compuestos. Bien, lo que vamos a ver ahora, les decía, es la ionización de los oxácidos. Ionización de oxácidos. Recuerden que la ionización era el proceso por el cual una sustancia que se disolvía en el agua, las sustancias iónicas, lo que llamamos
electrolitos, se ionizan, se separan en iones, siendo estos iones átomos o grupos de átomos que tienen carga eléctrica. Y habíamos llamado a los iones positivos cationes y a los iones negativos aniones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es un ejemplo de cada tipo de estos oxácidos o de hidrácidos que sufren el proceso de la ionización. Por ejemplo, para aquellos ácidos que poseen en su molécula un solo hidrógeno, por ejemplo, el ácido nítrico, cuando nosotros coloquemos a esta sustancia en el agua para formar una solución, vamos a tener el catión hidrógeno que se separa y el anión nitrato. Es decir, la característica de los oxácidos es que en la ionización liberan a la solución cationes hidrógeno. Tantos cationes como posea en su fórmula, ¿sí? Recuerden que en el caso del ácido nítrico nosotros teníamos al oxígeno como central, el hidrógeno, el nitrógeno, y en este caso, como es nítrico, está actuando con valencia 5, la mayor. Es decir, que van a tener los otros dos oxígenos acá, ¿no? Como entre el oxígeno y el nitrógeno no hay diferencia de electronegatividades muy grande, el oxígeno es mayor, pero no es demasiado grande, el nitrógeno no le va a poder regalar electrones al oxígeno, sino que lo hace el hidrógeno. Entonces ahí se produce la separación. Profe, ¿podría mover un poco la cámara? Perdón. La separación que van a tener ustedes es entre el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno queda con el electrón, con carga negativa, y el hidrógeno queda cargado positivamente porque ha perdido ese electrón. Esa es la característica de la ionización que ocurre en los oxácidos. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un oxácido con 2 hidrógenos, como el ácido carbónico, puesto en agua, vamos a obtener 2 cationes hidrógenos más el resto de la molécula que forma el anión, pero que tiene ahora 2 cargas negativas porque tengo 2 cargas positivas que se han retirado. Si nosotros hiciéramos la fórmula desarrollada para ver cómo es este proceso, para el ácido carbónico tendríamos el oxígeno como átomo central, el carbono, el hidrógeno, pero el carbono con valencia 4. Tengo 1, 2, 3, 4. Oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Entonces la separación se hace entre oxígeno e hidrógeno. Cada oxígeno gana un electrón y cada hidrógeno que pierde un electrón gana la carga positiva. De allí que tengo 2 cationes hidrógeno y un anión que se llama carbonato con las 2 cargas negativas, ¿sí? Si nosotros tomáramos algún ejemplo de los casos especiales, como por ejemplo el ácido ortofosfórico, en este caso vamos a tener 3 cargas positivas con los 3 cationes hidrógenos que se liberan, y el resto de la molécula va a quedar con 3 cargas negativas, que le puedo poner 3 rayitas o directamente 3 negativos, que serían la carga que posee, ¿sí? Cualquiera de las 2 formas lo podemos hacer. Sí. Entonces, suponiendo por ejemplo que tengamos 4 en hidrógeno, ¿no? Por suponer solamente. Eso quiere decir que en la ionización en el hidrógeno van a ser 3 positivos y en el del otro lado. No, si tenés 4 hidrógenos. No, 4, disculpe, si sí, tenés 4 hidrógenos, 4 protones, y el resto de la molécula va a tener 4 cargas negativas.
Claro, y así sucesivamente, si es que se continúa. Sí, pero no conocemos ácidos con más de 4 protones. Claro, claro, por eso. A ver, como regla general podríamos decir que en la ionización de un oxácido se liberan como cationes hidrógenos tantos cationes como hidrógenos tenga la molécula del ácido. ¿Sí? Cada uno de esos hidrógenos con una carga positiva. Y queda el resto de la molécula como anión, con tantas cargas negativas como protones se hayan liberado. ¿Podría decir de nuevo lo del hidrógeno? ¿Cómo se llama? Que se liberan tantos cationes. Cuando ionizamos a un oxácido, se liberan cationes hidrógeno. Cada uno de estos cationes hidrógenos tiene una carga positiva. Y la cantidad de cationes que se liberan es la cantidad de hidrógeno que posee el ácido en su forma. ¿Sí? Sí. Sí. Y el resto de la molécula forma el anión. Ese anión tiene ahora cargas negativas en una cantidad igual a la cantidad de hidrógenos que se liberaron. Profe. Sí. Ah, pues no, no se escucha nada, pensé que se había cortado o algo. A ver. Si tenemos ahora la situación de, esto es para los oxácidos, ¿no es cierto? Si en vez de tener un oxácido tuviéramos un hidrácido, los hidruros no metálicos especiales, tendríamos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿sí? O el cloruro de hidrógeno que puesto en el agua va a formar el ácido clorhídrico, liberando un catión, hidrógeno y el anión cloruro. Lo mismo pasaría para el flúor, el bromo, el yodo. Y el único distinto va a ser el azufre, que en el sulfuro de hidrógeno, cuando lo disolvemos en el agua, va a liberar dos cationes hidrógeno y va a quedar el azufre con dos cargas negativas. ¿Cuál es la diferencia? Que como estos son oxácidos, tienen oxígeno en el anión, mientras estos que son hidrácidos no tienen oxígeno en el anión. ¿Sí? Se entiende perfectamente. Profe, Sí, escucho. yo tengo una duda, a ver, porque usted no está dando esto de la ionización, pero tengo una duda en cuanto a cómo daría las actividades para realizar con la ionización. La ionización que estamos viendo, Estela, nos va a servir para ver sales, ¿sí? No es un ejercicio en sí lo que vamos a hacer con la ionización, sino que es un concepto que lo vamos a utilizar en el momento de ver las sales. Ya lo vas a ver cuando veamos las sales, vamos a tener que pensar cómo se ioniza el hidróxido, cómo se ioniza el ácido, para producir la sal correspondiente y por qué se ioniza y para qué lo hace. ¿Sí? Ah, ok, Es como que gracias. nos explica el por qué pasa, ¿no? La ionización. Exactamente, exactamente. Ahí vamos a ir, cuando veamos sales, vamos a aplicar a este concepto. Bueno. A ver, lo que yo les recomiendo como ejercitación, a partir de lo que hemos visto hasta el momento, sin las sales, es que hagan lo siguiente.
Vamos a hacer un ejercicio acá y después ustedes pueden hacer estos ejercicios en su casa, y si tienen alguna duda en la ejecución de lo que elijan, preguntan y vamos a ir solucionando los problemas. Nosotros hemos visto hasta este momento óxidos básicos y óxidos ácidos, dos compuestos. Hidruros metálicos, hidruros no metálicos, 4 compuestos. Hidróxidos y oxácidos, van 6. Nos queda solamente uno, que es las sales, ¿no es cierto? Que son muchas las sales, son diversas, pero se las puede englobar dentro de esa función química que llamamos sales. ¿Cómo nos profe, podríamos ejercitar? Sí. No, continúe usted, disculpe. ¿Cómo nos podríamos ejercitar para repasar todo esto que hemos ido viendo? Porque todo tiene una continuidad, ¿no es cierto? No es que lo podamos separar a cada una de las funciones y no tengan nada que ver una con la otra, sino que por el contrario, hemos visto que para formar los hidróxidos tengo que tener formado el óxido. Y para formar el óxido tengo que hacer reaccionar un metal con el oxígeno. Es decir, que está todo enganchadito. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elegir arbitrariamente de ese listado de elementos que tienen en el primer archivo que les he mandado, donde están las valencias y la nomenclatura, los símbolos, vamos a elegir un metal y un no metal. ¿Sí? A ver, elijamos ahora un metal. Litio. Cobalto. Bueno, al litio lo tenemos mal siempre, el primero que aparece. Démosle descanso. Flúor como no metal. Acepto lo de Tayel con el cobalto. ¿Y el cobalto con qué valencia, Tayel? Porque tiene 2. Con la valencia 3. Valencia 3. Entonces, vamos a escribir acá cobalto con valencia 3. Y ahora vamos a elegir un no metal. Arsénico. Fósforo. Nitrógeno. Arsénico. ¿Y arsénico con qué? 5. 5. Valencia 5. Bueno, pero el arsénico es un caso especial, ya lo hemos dicho. El arsénico es como metal, ¿no es cierto? Para si reacciona con el oxígeno, el arsénico va a ser un metal. Entonces yo necesito uno distinto del arsénico que sea un no metal. Silicio. Fósforo. Bien. Vamos a ver el fósforo. ¿Con qué valencia el fósforo? Con 3. 3. Listo. Acá le he puesto cobalto con 3. Ahora sí. Entonces, el cobalto y el fósforo, ambos con valencia 3, ¿no? Entonces, teniendo un metal y un no metal elegidos con sus respectivas valencias, si es que tuvieran más de una, vamos a formar el primer compuesto que pueden formar estos elementos con oxígeno y luego con hidrógeno. Cada uno de ellos los vamos a hacer reaccionar con oxígeno y con hidrógeno. Entonces, para el caso del cobalto, cuando un óxido básico, van a formar el óxido básico. ¿Y cómo va a ser la fórmula de este óxido básico? Va a tener cobalto, oxígeno, la valencia del cobalto, que es 3, se la pongo al oxígeno. La valencia del oxígeno, que es 2, la ponemos en el cobalto. 2 al cobalto. Este 3 del oxígeno lo coloco acá adelante de este oxígeno, y este 2 lo coloco adelante de la fórmula del óxido. De tal manera que ahora tengo 6 oxígenos en ambos lados. Y para el cobalto voy a necesitar un 4. Y con eso
igualaríamos la ecuación de formación del óxido para el cobalto con valencia 3, cuyos nombres los van a escribir ustedes. En este caso va a ser óxido cobáltico. Óxido de cobalto 3 y trióxido de cobalto. Trióxido de cobalto. De dicobalto. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos con el fósforo. El fósforo con el oxígeno, hemos dicho que al fósforo lo vamos a tomar con atomicidad 1, aunque se puede presentar con atomicidad 4 también. Atomicidad 4. Son las formas alotrópicas, pero vamos a tomar con atomicidad 1. Va a formar el anhidrido que tiene fósforo y oxígeno. ¿Lo ven bien? Sí. Fósforo y oxígeno. Bien. El fósforo con valencia 3, el oxígeno con valencia 2. Sí. De nuevo, este 2 acá, este 3 acá, y un 4 para el fósforo. Miren, como tienen la misma valencia, tienen la misma estructura, ambas ecuaciones y ambas fórmulas. Por lo tanto, podemos decir valencia. que los coeficientes 4, 3 y 2 Sí. forman parte de la ecuación general para trabajar con elementos de valencia 3. Sí, siempre y cuando en el caso del no metal su atomicidad sea 1. Porque Claro, si tengo una atomicidad 2 para el cloro, el bromo, el yodo, entonces el coeficiente ya va a ser 2. Sí. Así que hay que Profe, tener cuidado con la atomicidad. Usted nombró lo de la forma alotrópica, que atomicidad 4 también puede actuar el fósforo. Sí, también, con lo cual no llevaría ningún... ¿Y en ese caso sería diferente el óxido? No, el óxido va a ser el mismo. Porque Ah, una cosa es la atomicidad, otra cosa es la valencia. sí. Bien. Entonces, ahora vamos a seguir. Esto es para los óxidos, ¿verdad? Óxidos. Ahora hagamos los hidruros. ¿Puede mover un poco la cámara, profe? Sí, he puesto óxidos e hidruros, nada más. Ah, disculpa. ¿Sí? Óxidos e hidruros. Para el cobalto lo vamos a hacer reaccionar con el hidrógeno y en este caso vamos a tener cobalto, hidrógeno 3. Porque la valencia del hidrógeno es 1. Entonces igualamos los hidrógenos con un 2 acá, un 3 acá, y como tengo 2 cobalto, un 2 acá adelante. ¿Sí? No le hemos puesto nombres al anhidrido. Este es el anhidrido fosforoso. O también llamado óxido de fósforo 3 o trióxido de difósforo en las otras nomenclaturas, ¿no es cierto? Para el caso del hidruro que acabamos de formar sería el hidruro cobáltico, hidruro de cobalto 3, trihidruro de cobalto. ¿Sí? Vuelvo a insistir en este tipo de sustancias de los hidruros. No existen todos los hidruros de todas las sustancias, sino que se han descubierto algunos nada más. ¿Sí? Sin embargo, nosotros caprichosamente elegimos cualquier elemento y lo hacemos porque lo que nos interesa a nosotros es ver cómo está organizado esa sustancia. Y por ahora no nos importa la existencia o no, e incluso la posibilidad de hacer la reacción o no, ¿sí? No estamos viendo eso. Lo que me interesa a mí es que ustedes vean las estructuras de las fórmulas, nada más. Con razón tuvimos muchos problemas cuando Antimonios. trabajamos con los antimonios, claro. Claro, ¿no? Es que el problema es que no existe. Entonces uno va a buscar en internet, en un sitio que sea serio, no en la Wikipedia o en algo que no esté perfectamente controlado, y vamos a encontrar que de los hidruros son algunos nomás. Y nosotros ya les he contado, por ejemplo, ponemos oro más oxígeno, me da el óxido auroso, el óxido áurico, y el oro con el oxígeno a temperatura ambiente no va a reaccionar. ¿No es cierto? Porque si no, se nos oxidaría Igual el que, anillo.
igual que el aluminio. Lo mismo pasa con el óxido de aluminio, que lo pongo en el agua para formar hidróxido. No es cierto, el óxido de aluminio es insoluble en el agua. ¿Sí? Es un óxido anfónico. Profe, la otra El vez, sentido es estudiar la metodología y cómo estarían conformadas las sustancias, pero no estamos haciendo química inorgánica, es decir, viendo la posibilidad real de que estas ecuaciones se den o no, porque no tenemos los elementos suficientes para poder determinar ahora qué sustancia puede realmente existir o no. Sí, alguien me quería preguntar algo. No sé quién quiere preguntar. sí, Perdón. yo la Sí, otra Joaquín. vez, o sea, es algo que Ah, tiene que ver con la química, pero es más que nada vi un experimento sí. que era una reacción entre el aluminio y otro metal, que el aluminio presentaba una pequeña capa de óxido que evitaba que se genere esa reacción y el hombre que hacía el experimento la tenía que quitar. ¿Por qué presenta esa capa de aluminio? Porque cuando lo funden al aluminio y lo inyectan por la alta temperatura se oxida. No, el aluminio se oxida, sí, se oxida con facilidad. Si yo tiro, por ejemplo, una plancha de aluminio en el agua, y si es salada el agua, con mayor razón se va a producir el óxido. A ver. Ahora no sé Eso estaba en el apunte, que con el hidróxido de sodio sí formaba su propio Claro, hidróxido, por digamos. ejemplo, si esta fuese una plancha de aluminio, ¿no es cierto?, puesta en el agua con sal, Sí, bueno, el agua va a atacar al aluminio y se va a formar una pequeña capa sobre la superficie de óxido, ¿no? Pero ese óxido no se disuelve en el agua, entonces forma una capita protectora que impide que el agua siga oxidando al aluminio en capas interiores. No pasa claro. O eso con sea, el hierro. Si esto evita la fuese de corrosión. hierro, el hierro sale porque se disuelve en el agua, forma hidróxido y queda expuesto el hierro al ataque del agua y el agua sigue cavando, haciendo óxido hasta que lo perfora. En cambio, el aluminio no. Mientras no le saquemos la capita de óxido que se ha formado, ese óxido protege a las capas interiores y Claro, no va a seguir la oxidación. evita que se corroa. Profe, Exactamente. Por eso se utiliza mucho ahora el aluminio para los cascos de los barcos y ya no se utiliza el hierro, porque los barcos de antiguos que se hacían con hierro, no de madera, que ya empezamos a usar el hierro para conociendo la flotación, ya tenían problemas porque pasado un cierto tiempo había que retirarlos del agua, repararlos y volverlos a botar, ¿no es cierto? Era todo un lío y un gasto enorme. En cambio, con los de aluminio ya no pasa eso, se los botan en el agua, se oxidan y a no sacarle el óxido, ¿no es cierto? No hay que rasparlos, a no sacarle el óxido para que ese mismo óxido haga de protección. Es como un antioxidante. Puede ser que uno vea, por ejemplo, muchos barcos, ¿no? Bueno, ¿cómo se dice? Oxidados. Si son de Y además hierro, es porque es más liviano el aluminio, profe. sí, el aluminio es más Sí, liviano también. también, así que mucho más fácil de manejar. Tuvimos una duda con los compañeros de la nomenclatura del óxido de aluminio, Sí. porque también vieron unas páginas que le llamaban óxido alumínico como tradicional. Bueno, ya hemos hablado de eso, Joaquín. Nosotros vamos a tomar la nomenclatura UPAC. Yo lo he visto en la Wikipedia o en otras páginas en donde le llaman óxido sódico, óxido alumínico, y no es así. Cuando el metal tenga una única valencia, no le cambiamos el nombre. Sí, eso es lo que yo les decía. Hablando de... El numeral de stock decían que si tenía una única valencia, o sea, no le ponían el 1, digamos, por ejemplo, el óxido de aluminio no le ponían el 3 si tenía única valencia, por ejemplo. Sí, eso para también mí, se puede aceptar eso. Cuando el metal tenga una sí, única valencia, dejarlo sin exponer la valencia, sin ponerla con números pero romanos, eso porque se es tiene que ser tradicional. única. Sí. De 10, profe. Yo creo que en ese caso, por ejemplo, cuando trabajemos con
con un metal que tenga una única valencia, pues para hacer una diferencia a la hora de darle un nombre a la tradicional y en la de stock, sería conveniente en la de stock colocar Sí, la valencia. la conveniencia tal vez sea para que ustedes puedan retener la valencia, porque haciendo ejercicio, ¿no es cierto? Uno va reteniendo la valencia. Cada vez que tengan que escribir el nombre numeral de stock, si ponen la valencia, es una forma de reforzar el recuerdo de la valencia que tiene. Entonces la van aprendiendo, ¿eh? Así como Claro, aprendemos profe, la tabla de multiplicar por repetición, acá hacemos lo mismo. Sí. yo decía más que nada, por ejemplo, cuando trabajamos, ¿no?, en la tradicional con un metal que tiene una sola valencia, pues no Sí, cambia tienen su la misma nombre. nomenclatura. Tienen la misma Claro, nomenclatura. Sí, 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 te pero entiendo, por eso Sebastián. justamente, ajá, por eso justamente a la hora de trabajar con ese mismo metal y esa misma valencia, pues en la de stock tendríamos que colocar justamente en la Sí, valencia para hacer una diferencia entre las dos nomenclaturas. sí, para diferenciar las nomenclaturas y bueno, y para reforzar el recuerdo de la valencia con la que está actuando el elemento, nada más. ¿Sí? Ah, Pero se obvia el uso de la valencia con números romanos cuando es única. Bueno, profe, sigamos. Sí. no, ya está. Luego nos queda el fósforo con el hidrógeno. ¿Sí? ¿Hemos visto reacciones del fósforo con el hidrógeno? Sí, formaban un hidruro no metálico común que tenía fósforo y 3 hidrógenos, ¿no es cierto? Justamente con la valencia 3. Si aquí hubiéramos puesto el fósforo con la valencia 5, hubiéramos dicho, no, el fósforo con valencia 5 no actúa con el hidrógeno. Y para igualar tenemos que poner un 2, un 3 y un 2. Con eso ya igualamos la ecuación y tenemos formado los dos óxidos, los dos hidruros de metal y no metal. En el tercer renglón vamos a poner los hidróxidos y el oxácido que generan cobalto y fósforo. ¿Podríamos poner un hidruro no metálico hidrácido? No, porque el fósforo no forma un hidrácido, forma un hidruro común. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el hidruro común que formaba el fósforo? Fosfuro de hidrógeno o Y tiene un nombre fosfina. comercial, exactamente, Fosfina. fosfina. Bien. Entonces, para formar el hidróxido, vamos a tomar el óxido que hemos formado, cobalto 2, oxígeno 3, y le vamos a sumar agua. Y el hidróxido tiene el metal y grupos oxidrilos. ¿Cuántos grupos oxidrilos? Depende de la La valencia del metal. valencia que tenga ese metal, en este caso 3. Y ahora igualamos la cantidad de hidrógeno. A este 3 lo pongo adelante del agua, a este 2 delante del hidróxido y ya tengo los 6 hidrógenos. Y con estos dos coeficientes ya quedaría igualado el resto, porque tengo 2 cobaltos, aquí están, y 6 oxígenos. 3 aquí y 3 aquí. 6 oxígenos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama este compuesto? Hidróxido cobáltico, hidróxido de cobalto 3, trihidróxido de cobalto. Y la última ecuación que formaríamos es la del oxácido. Fósforo 2, oxígeno 3, más agua. Pero acá tenemos que decidir cuál va a ser el oxácido que yo forme, porque el fósforo, justamente el fósforo, es el que forma 3 oxácidos diferentes de acuerdo a que reaccione con 1, 2 o 3 moléculas de agua. ¿Podríamos Entonces, trabajar con una? bueno, trabajamos con una molécula de agua, entonces vamos a formar el oxácido que cumple con la regla general. Y esa regla general decía que el oxácido tiene hidrógeno, en este caso el no metal es oxígeno, fósforo, perdón, y luego el oxígeno.
Cantidad de hidrógeno depende de la valencia del fósforo. Y como es 3 e impar, tiene uno solo. Y para el oxígeno, 3. La valencia, 3 más 1, 4. Dividido en 2, 2. De 2. 2. Pero acá tengo 2 hidrógenos, hay uno solo, por lo tanto lo vamos a multiplicar por 2 para poder igualar la ecuación. Sí. A ver, Federico, no te entiendo bien. De nuevo. No te entiendo, Federico. Si Escríbeme en puede el correr chat. un poquito la cámara. Ah, si me puedo correr yo. Soy muy grandote. Ahí está bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado, porque todavía no sabemos las sales. Y para hacer las sales, lo que vamos a hacer nosotros es tomar al hidróxido, al oxácido y eventualmente al hidrácido que podríamos formar si es que ese elemento lo forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver ahora? Sales. Nos faltó la nomenclatura del... La nomenclatura. Ácido fosforoso. ¿Sería metafosforoso? Claro, metafosforoso porque estamos con una sola molécula de agua. ¿Sí? En este caso, como es una sola molécula, será metafosforoso. Profe, con el caso del fósforo podemos trabajar hasta con 3 moléculas de agua, ¿puede ser? Sí, sí. Es lo que vimos en la clase Entonces, pasada. si es, claro, si en vez de trabajar con una sola molécula de agua, ahora mismo trabajásemos con 3, ¿no? Tendríamos en el, ¿cómo se dice? En el prefijo orto, ¿no? Orto Sí, sí. fosforoso. Ortofosforoso sería, exactamente. Claro. Y si fuese Y con con 2 dos moléculas de agua, sería, claro. sí. Es lo que vimos en la clase pasada, Sebastián. Sí, sí. Bien. Entonces, este es el ácido metafosforoso. En la nomenclatura numeral de Stock ya hemos dicho que terminábamos al nombre del no metal, fósforo en este caso, en ato, fosfato, la valencia 3 de hidrógeno. Pero, como es caso especial, también va con el prefijo meta. Metafosfato 3 de hidrógeno. Y por último, para la atomicidad, acá ya no necesitamos ningún prefijo porque lo vamos a leer dioxofosfato de hidrógeno. ¿Sí? Dioxofosfato de hidrógeno. Les aconsejo que tomen ustedes en su tiempo libre para practicar un metal, un no metal, así como hemos hecho acá, con la valencia que corresponda, y comiencen a hacer las ecuaciones para formar los óxidos, los hidruros, los hidróxidos, los oxácidos correspondientes, y con lo que vamos a aprender ahora ya pueden formar por lo menos la sal neutra, que es lo que vamos a ver hoy. O por lo menos una parte de lo que son las sales neutras. ¿Se entiende cómo van a hacer? Sí. Perfecto. Agarrar un metal y un no metal y empezar a trabajarlo en cada Perfecto. compuesto. Y con todos los nombres, ¿no? Practiquen la ecuación, ahí van a tener que obtener la fórmula y le van a poner los nombres. Entonces ya con eso están practicando todo lo que hemos visto prácticamente para el examen. Lo único que queda serían los conceptos de la primera unidad, nada más. Muy bien. Entonces, como ya conocemos todos los elementos para empezar a ver las sales, entonces
a partir de ahora vamos a ver el último de los compuestos, de las funciones que vamos a ver acá, que son las sales. Como son varios grupos de sales los que existen, son las sales neutras, las sales ácidas y las sales básicas, vamos a ver en esta oportunidad solamente sales neutras. O sea que las demás sales no las vamos a ver por el momento. Todavía no, más adelante. Incluso vamos a ver sales mixtas también, que es otra clasificación. Y además, las sales pueden ser oxosales o pueden ser sales no oxigenadas. ¿Sí? Hoy vamos a empezar a ver las sales neutras oxigenadas. Es decir, aquellas que provienen de la suma de un hidróxido más un oxácido. ¿Sí? Un hidróxido más un oxácido. Eso, ¿Qué son las sales, profe? ¿Cómo? ¿Qué son las sales? No entendí Las bien. sales son compuestos que en su constitución tienen un metal y un no metal. O sea, los dos elementos a la vez, metal y no metal. Obviamente que hay casos especiales, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque puede haber sales que tengan no metal nada más, cuando interviene el amonio, por ejemplo. Pero en principio, como regla general, podríamos decir que las sales poseen no metal y metal. Si son sales oxigenadas, tienen oxígeno. Si son sales no oxigenadas, no lo tendrán. Como el cloro y el sodio. Cloruro de sodio, profe, no está juntando ahí. Todavía no lo vamos a ver. Eso va a quedar para la clase que viene. Está bien. Bien, vamos a ver entonces. Lo que nosotros necesitamos para formar una sal oxigenada neutra es un hidróxido y un oxácido. Entonces, busquemos un metal y un no metal con sus respectivas valencias y formemos el hidróxido y el oxácido que necesitamos. Metal puede ser el zinc, profe. El metal, el zinc. Busquemos primero con valencia 1, un metal con valencia 1. Después vamos a usar el zinc. Potasio. Potasio. Bien. Potasio. ¿Y en los no metales también buscamos uno con valencia 1, profe? No, en los no metales vamos a buscar uno cuyo oxácido posea un solo hidrógeno, es decir, con valencia impar. Boro. Entonces, como el boro, con valencia boro. 3. Bueno, potasio y boro. Ya tenemos los dos elementos, ¿no es cierto? Sí. El potasio forma el hidróxido de potasio, que tiene un solo oxidrilo por tener el potasio valencia 1. ¿Sí? Y no se coloca paréntesis en el grupo oxidrilo. No hace falta. Y el boro, cuya valencia es 3, va a formar un oxácido que va a tener un solo hidrógeno, porque la valencia es impar, y va a tener 2 oxígenos, porque 3 valencias de boro más una valencia de hidrógeno hacen 4 valencias. Y dividido en 2, que es la valencia del oxígeno, necesito 2 oxígenos para esa cantidad de valencia. ¿Sí? Entonces, nuestra reacción química va a estar dada por el hidróxido de potasio y el ácido bórico. ¿Cómo bórico si tiene valencia 3? ¿Por qué es bórico? Porque al ser un no metal y tener una única valencia, su nombre termina en ico.
a diferencia de los metales, que cuando tienen una única valencia no le cambia el nombre. ¿Sí? Entonces, profe, en todos los casos anteriores, ¿no? Entonces, todas las veces anteriores que trabajamos con no metales de una única valencia, hicimos mal, entonces. No, sí hemos puesto esa consigna desde el primer día. Ah, está bien, está bien. Siempre hemos puesto esa consigna, ¿sí? Que cuando el no metal tenga una única valencia, termine en ico. Claro, claro. Sí. Lo que pasa es que como no la tenemos todavía incorporada a esas reglas de nomenclatura, se nos hace un lío por ahí. Por eso hay que ejercitarse y repasarlas permanentemente para que ya se nos queden definitivamente esas reglas, ¿no es cierto? Ahí nos vamos a dar cuenta de que siempre hemos hecho lo mismo. Muy bien. Miren, nosotros vamos a hacer una reacción química entre estas dos sustancias y normalmente estas reacciones químicas las hacemos disueltas estas sustancias en el agua. ¿Sí? Son soluciones las que hacemos reaccionar. De tal manera que si estas sustancias están en el agua, ¿qué les pasa? Se oxidan. Se ionizan. Ah, No, bien. oxidarse quiere decir que reaccionan con el oxígeno, José. ¿No es cierto? No es, la oxidación ha ocurrido antes, cuando el potasio con el oxígeno formó el óxido y luego el óxido con el agua formó el hidróxido. Ya está la oxidación. Lo mismo para el boro con el oxígeno formó el anhídrido bórico y el anhídrido bórico con el agua formó el oxácido, el ácido bórico. Eso ya está. Ahora a estas dos sustancias las disolvemos en el agua. Y acá quiero hacer una acotación porque viene muy al caso, lo expresado por José recién. Las oxidaciones, es decir, las reacciones que ocurren con el oxígeno, son fenómenos químicos, porque al reaccionar una sustancia con el oxígeno, se transforma en una sustancia diferente. Y ya hemos dicho que los fenómenos químicos son aquellos que cambian la naturaleza a la sustancia. Cuando el potasio metálico reacciona con el oxígeno, forma el óxido de potasio y ese óxido ya no tiene nada que ver con el potasio original, es una sustancia nueva, con propiedades totalmente diferentes. Imagínense ustedes, en vez de usar hierro, que usen óxido férrico o ferroso para hacer un clavo. ¿Pueden ustedes hacer un clavo con óxido? No. El óxido es un polvillo. ¿Cómo van a hacer un clavo? ¿Cómo van a compactar ese óxido para poderlo martillar sobre otra superficie? Tiene que ser hierro. ¿Por qué? Porque las Un propiedades... polvillo parecido al comino, ¿puede ser? Sí, parecido. El óxido férrico, que es amarillo, ¿no es cierto? Ah, El ferroso es más marrón, claro. rojizo. ¿Se entiende el hecho de que la oxidación es un fenómeno químico? En cambio, la disolución de estas sustancias en el agua es un fenómeno físico, porque el hidróxido de potasio que vamos a disolver en el agua va a ionizarse, se va a separar en iones, potasio por un lado y oxidrilo por el otro, pero que si yo pudiera evaporar el agua con calor, por ejemplo, el agua se va y el hidróxido de potasio vuelve a unirse esos iones para formar la sustancia sólida original. Acá no hay cambio en la naturaleza de la sustancia. Solamente el cambio que se ve es en su estado de agregación. Si el hidróxido de potasio era sólido,
al ponerlo en la solución, adopta el estado del agua, líquido, ¿sí? Y cuando yo evapore el agua, vuelve a estar en estado de agregación sólido, pero nunca dejó de ser hidróxido de potasio. Eso lo pueden hacer con el cloruro de sodio, que recién hablaba Sebastián, ¿no es cierto? El cloruro de sodio, la sal, yo pongo un granito de sal en el agua, se disuelve. Ahora tengo agua con sal, porque la sal sigue estando, aún disuelta en el agua, sigue estando. Y si yo evaporo el agua, se va a volver a formar un granito, no va a ser igual que el original, pero va a ser un granito, ¿sí? Y eso va a ser sal igual que la que tenía originalmente. Nunca hubo cambio en la naturaleza de la sustancia. Por eso tengo ¿Puede que ser, profe, que se vuelva una diferenciar. molécula? ¿Cómo, Tayel? Discúlpame. ¿Puede ser que se vuelva una molécula la sal? Es una molécula la sal. Claro, cuando se disuelve en el agua. La molécula se divide en iones. En realidad la sal, ya vamos, no, ustedes no tienen todavía algunos elementos como para poder entender estos términos en su totalidad. En realidad el cloruro de sodio es una sustancia iónica, no puedo decir que hay una molécula, sino una fórmula mínima. Pero para que entiendan eso, necesitamos conocer la estructura de las sustancias, que eso lo vamos a ver después. Lo único que me interesa es que ustedes entiendan la mecánica de cómo se forman las sustancias, qué tienen en su interior y cómo las escribimos correctamente. ¿Sí? Eso es, para eso es este curso, hasta ahí llegamos. Cuando empecemos el curso de Química General el año que viene, ahí vamos a aplicar numerosas leyes de la química, de la físico-química, que me van a venir a explicar por qué son así estas sustancias. Ahora las acepto. Bueno, hacemos esto para obtener la fórmula, esta es la fórmula, y lo acepto. Ustedes tienen que tener fe en el profe, nada más, ¿sí? Por el momento. Pero después, cuando veamos química, ahí vamos a empezar a estudiar todas las leyes que manejan a la química y vamos a poder explicar con esas leyes por qué estas sustancias tienen estas propiedades, por qué son así y no de otra forma, por qué se unen los átomos de esa manera y no de otra. ¿Sí? Profe, por ejemplo, todo esto que estamos viendo ahora de compuestos, ¿no? Tiene muchísima relación con los primeros temas, o el primer tema que se ve de Química 1, ¿no? En la ingeniería, las tres ingenierías que tenemos en la tecnológica hay una sola química. Se llama química general, ¿sí? Y ahí lo vamos a aplicar a estos conceptos. Claro. Pero hay carreras que si, extienden más la química que otra, ¿no? Tienen aplicación de la química, sí. La química se transforma luego en una herramienta, lo mismo que la matemática y la física. El ingeniero no es un físico, sino que aplica la física para resolver los problemas de ingeniería. O aplica la química para resolver problemas de ingeniería. O aplica la matemática. Se transforman las materias de la parte básica de las carreras, que son los 2 primeros años, se transforman luego en herramientas para poder entender los conceptos de las materias ya de aplicación en la carrera. ¿Sí? Así que cuando uno conoce la herramienta, la sabe usar. Si por primera vez ustedes tienen que sacar un clavo de una madera y solamente conocen el uso del martillo y al lado tienen una pinza, tienen una tenaza, tienen un destornillador y todo lo demás, ustedes van a intentar sacar el clavo con el martillo. Y al ladito la tienen a la famosísima tenaza, que sería la herramienta adecuada para retirar el clavo, ¿no es cierto? Pero si no la conocen, no la usan y usan otras herramientas de mala manera. Por eso, la mano. lo mismo pasa acá. Acá vamos a conocer estos conceptos que nos dan las materias básicas, así se llaman, las de primero y segundo año, para que sean herramientas luego y las podamos aplicar ya en las materias de cada carrera específica.
Muy bien. Entonces, yo les decía que cuando estas sustancias se disuelvan en el agua, ambas sustancias se van a disolver en un proceso que es físico y vamos a tener lo siguiente. Supongamos que este sea el recipiente en donde, con agua, ¿no es cierto?, en donde vamos a agregar el hidróxido de potasio y el ácido bórico. Cuando nosotros agregamos el hidróxido de potasio, en realidad en agua ya no tengo esta sustancia formada de esta manera, sino que por ser un electrolito se ioniza, dando el catión potasio y el anión oxidrilo. ¿Sí? ¿Cómo se mantienen estas sustancias así? Se rodean de moléculas de agua. Ya lo vamos a ver más adelante. Se llama agua de solvatación, que mantiene a cada ión soluble en el agua dando vuelta por todos lados. Y esta sustancia se ioniza produciendo un catión hidrógeno y el anión, que le vamos a llamar borato, ya vamos a ver de dónde sale el nombre, anión borato, que también está en solución. Es decir que cuando yo ponga estas dos sustancias en el agua, en realidad en solución tengo 5 partículas diferentes. ¿Cuáles son las 5 partículas? El potasio, ion, catión potasio. El anión oxidrilo. El catión hidrógeno. El anión borato. Y el agua. El agua. Que rodea a cada uno de estos iones. Y hay agua suelta que no está rodeando a ningún catión. ¿Sí? Yo me tengo que asegurar de tener el agua suficiente como para rodear a todos los iones y que tenga agua suficiente para ello, ¿no? Cada ion a veces requieren 4, 5, 7 moléculas de agua para mantenerse en solución. Entonces yo tengo que tener el agua suficiente para disolver toda esta sustancia. Eso va a ser necesario verlo después, ¿no? ¿Cómo? Eso va a ser Sí, necesario. ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver más adelante. No sean problema. En esta situación, cuando se libera el hidrógeno y el oxidrilo, estos dos se van a unir y van a dejar de ser dos entidades por separada. La mayor parte, ya vamos a ver que queda muy poquito en solución, pero la mayor parte de estos iones se unen para formar, ¿qué cosa? A ver, tengo un oxidrilo y un hidrógeno. ¿Qué suma esto? H2O. Agua. Las cargas se neutralizan y tengo 2 hidrógenos y un oxígeno, es decir, suman agua. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me quedó en solución ahora? Bueno, tengo agua y tengo el catión potasio y el anión borato. Ese catión y ese anión son los que van a formar la sal. La sal va a tener en primer lugar el potasio. Primero escribo el metal, el catión. Y a continuación el anión. ¿Sí? Todo junto ahora. Sin cargas ya, porque hemos formado nuestra sal. Pero además de este compuesto, hemos formado ¿qué otra cosa? Agua. Es decir, que en la formación de la sal, siempre va a haber la formación de un segundo producto, que es el agua. O sea, profe, corríjame si me equivoco. Estaríamos formando agua en agua, ¿no? Sí. Sí. ¿Y eso sería en solución acuosa? Sí, todo en solución acuosa. O sea que arriba de la flecha le pongo H2O. Sí, pero ya sabemos que hay agua, así que no hay problema. Ah, de 10. A ver, quiero hacer algunas consideraciones para que no nos equivoquemos luego, porque
a veces se malentienden algunas de las cosas que uno escribe. Cuando reacciona un hidróxido con un oxácido, se forma como producto la sal oxigenada y agua. Es decir, tengo dos productos. Esta agua no forma parte de la sal, es otra sustancia diferente. Son dos sustancias las que estoy formando. ¿Sí? La El sal agua sería y la sal. el potasio y el borato. La sal es esto. Una molécula que tiene en su constitución metal y no metal. Como es oxigenada, también tiene oxígeno. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Profe, cuando se evapora el agua, quedaría solamente la sal, ¿o no? Claro, me quedaría solamente esto. Y ya sería un sólido. Y estarían unidos. Sería un sólido unido. Mientras que en la reacción nosotros lo hemos obtenido en solución. Y están ionizadas. Cuando están en el agua están ionizadas. A ver, quiero que observen lo siguiente. Nosotros hemos hecho de esta sustancia del oxácido la fórmula desarrollada comenzando con el oxígeno como átomo central y hemos puesto al oxígeno unido al hidrógeno y al boro en este caso, pero el boro que tiene valencia 3. Por lo tanto, en esas dos valencias extras viene el otro oxígeno que forman el ácido bórico. ¿Sí? Sí. Que les cuento, se llama ácido metabórico porque el boro también tiene casos especiales como el fósforo. Cuando lean el archivo de los ácidos, ahí se van a enterar de que el boro también es un caso especial, ¿no? El ácido metabórico. Pero lo tomemos como ácido bórico porque por ahora es el único que conocemos hasta que se dediquen a estudiar el apunte. Muy bien. Y yo les acabo de decir que este ácido en solución se ioniza poniendo carga negativa sobre el oxígeno y carga positiva sobre el hidrógeno. ¿Sí? Y por el otro lado tengo el hidróxido de potasio, que también tiene el oxígeno central, pero por ser este un metal, la ionización se hace liberando el grupo oxidrilo, quedando el potasio con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. ¿Vamos bien? Sí. Sí. En la reacción, el oxidrilo con el hidrógeno, ¿qué van a formar? ¿Cómo, profe? No se escucha bien. El catión hidrógeno con el anión oxidrilo, ¿qué van a formar? Hidróxido. Agua. Agua. De acá proviene el agua, ¿no es cierto? De estas dos partes, del catión hidrógeno y del anión oxidrilo, Ya. con eso se forma el agua. Y el resto, esto que queda aquí, es la sal. ¿Lo ven? Sí. Miren, la sal va a tener la siguiente estructura, esta sal. El boro con los dos enlaces para el oxígeno. Pero en el lugar en donde estaba el hidrógeno, ahora ¿qué vino a ocupar ese lugar? El metal. El potasio. El potasio. Ahí está. Es como si al ácido acá le sacáramos el hidrógeno y en su lugar le pusiéramos el metal. ¿Sí?
de 10, y ahí se sigue cumpliendo el tema de que el oxígeno une a los elementos. Sí, el oxígeno está entre los elementos constitutivos, como siempre. Y otra cosa más, ya no necesitamos colocar ningún coeficiente, porque así como está escrita la ecuación, está igualada, porque este oxidrilo con este hidrógeno se unieron para ir a formar el agua. Y por otro lado, el potasio con el borato se unieron para formar una molécula de sal. Y listo. No tengo que agregar ni quitar ningún elemento porque ya están todos igualados. ¿Se entiende cómo es la formación de la sal? Sí. Sí. Bien. Yo voy a borrar esto del tachito con lo de abajo, las fórmulas, para que hagamos otro ejemplo. Porque este ejemplo es para metal de valencia 1, no metal de valencia impar. ¿No es cierto? Cambiemos uno de los dos. Ya sea la valencia del metal o... Sí. Disculpe, ¿puede repetir lo que dijo recién, lo de la valencia del metal que forma el hidróxido Claro, y del hemos oxácido? elegido como ejemplo Sí. un hidróxido con un metal de valencia 1 y un oxácido cuyo no metal tiene valencia impar, de tal manera que tiene un solo hidrógeno. Claro, pero puede haber otros casos, ¿verdad? O sea, Claro, ahora lo vamos a ver, Estela. Por eso, ok, gracias. cambiemos la valencia del metal. Por ejemplo, en vez de potasio pongamos cobre con valencia 2. Este caso, ¿sí? Y lo hagamos reaccionar con el ácido nítrico, que sigue con la condición de que el no metal tiene valencia impar, por eso hay un solo hidrógeno, como el ácido bórico. ¿Sí? ¿Qué va a suceder en este caso? ¿Cómo es la reacción ahora? Porque va a ser distinta del caso anterior. Ya vamos a generalizarlo después. De nuevo voy a hacer nuestro tachito imaginario, el recipiente en donde hacemos la reacción química. ¿Sí? En el laboratorio le llamamos a ese vaso de precipitado o Erlenmeyer. Cualquiera de los dos puedo usar. ¿Cómo le dicen, profe? ¿Vaso precipitado? El vaso de precipitado es así. ¿Sí? Tiene acá un piquito. Es un vasito que es cilíndrico con un piquito en un lugar. O otro recipiente que es triangular. ¿Sí? El que es muy conocido mundialmente. Sí. Que es el Erlenmeyer. Ya lo van a conocer en el laboratorio, si Dios quiere y podamos tener clase en la facultad el año que viene. Si no, lo van a mostrar la profe. Muy bien. En este vasito, en donde estamos haciendo la reacción química, tenemos agua, en donde disolvemos el hidróxido cúprico con el ácido nítrico. Pero al disolver el hidróxido cúprico voy a tener el cobre con dos cargas positivas como ion, porque al tener dos oxidrilos voy a tener dos grupos oxidrilos en solución. Y por otro lado tenemos el ácido nítrico, que va a dar un catión hidrógeno y un anión nitrato, así se llama, nitrato. ¿Sí? Muy bien. Cuando tengo todas estas especies ya en solución,
Resulta que un oxidrilo con el hidrógeno que tengo, ¿qué forman? Agua. Agua, muy bien. Entonces acá vamos a poner agua. Ya sabemos que uno de los productos es agua. Pero si ustedes observan, todavía me queda un oxidrilo sin que pueda formar agua, porque no tengo más hidrógeno. Ya lo usé al único que tenía. Y a mí me dijeron que la sal tiene que ser neutra. ¿Qué es esto de neutra? Se llama sal neutra aquella que ha sido formada sin que quede ningún hidrógeno del ácido ni ningún oxidrilo de la base sin formar agua. O sea que todos los oxidrilos que yo ponga del hidróxido y todos los hidrógenos que yo obtenga del ácido que hemos puesto deben ir a formar agua. No puede quedar ninguno sin formar agua. Y en este caso hay un oxidrilo que no tiene con quién formar agua. ¿Cómo lo puedo solucionar a eso? Con Volviendo otro ácido. Poniendo Tenga más valencia ácido. par. Es decir, en vez de tener una molécula de ácido, pongo 2 moléculas de ácido, de tal manera de tener ahora otro nitrato y otro hidrógeno en solución. De tal manera que el segundo oxidrilo con este hidrógeno, ¿qué va a formar? Agua. Más agua. Más agua, 2 de agua van a formar, porque cada oxidrilo con cada hidrógeno forman una molécula de agua. Como acá tengo 2, voy a formar 2 moléculas de agua. Y ya están apareciendo coeficientes, que los escribo de antemano. O sea que cuando yo termine la reacción, ya van a estar puestos los coeficientes que igualan la ecuación. ¿Vamos bien, Estela? Sí, profe. Bien, porque ahora ha cambiado la cuestión. Antes tenía 1 y 1. ¿Cómo me puedo dar cuenta sin hacer el tachito? Y bueno, yo sé que tengo 2 oxidrilos en la fórmula del hidróxido y un solo hidrógeno en el ácido. Entonces, ¿qué Tengo hago? que igualar. Intercambio al 1 este para acá, al 2 este para acá. Ya voy a igualar la cantidad de oxidrilos con hidrógeno. ¿Lo ven? Como tengo 2 oxidrilos y 2 hidrógenos, ahora ya escribo el 2 para el agua. Muy bien. Y ahora Quedó. vamos con la sal. ¿Qué voy a escribir primero? El metal. Tengo el cobre con 2 cargas positivas, ¿verdad? Pero no se los pongo acá las cargas positivas. ¿Y con quién se va a unir este cobre? Con el nitrato. Con los 2 nitratos. Con los 2 nitratos que tengo acá, ¿no es cierto? Con los 2 nitratos. Entonces, ¿cómo voy a escribir acá? Escribo el nitrato, pero todo esto está puesto 2 veces. ¿Sí? El nitrato aparece 2 veces. Esto es lo que estoy escribiendo en la fórmula de la sal. Fíjense ustedes que los 2 hidrógenos con los 2 oxidrilos formaron las 2 de agua. Y después me quedó el cobre y los 2 nitratos que están puestos ahí. Por lo tanto, listo, ya está igualada la ecuación. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, miren lo que voy a hacer yo acá ahora. Lo mismo que hemos hecho con el boro,
lo podemos hacer con esta sustancia. El oxígeno del ácido estaba unido al hidrógeno y al nitrógeno, pero el nitrógeno tenía valencia 5, o sea que hay 2 oxígenos más. Aquí está, ¿no? El nitrógeno, 3 oxígenos y el hidrógeno. Pero nosotros hemos colocado 2 de estas moléculas. Entonces acá voy a poner la otra molécula de ácido. No importa si pongo el oxígeno para arriba o para abajo, es lo mismo, ¿no? La cuestión es que tengo 2 moléculas. Y esto reacciona con el cobre. Lo voy a escribir más acá. ¿Lo ven ustedes ahí? Sí, lo vemos. El cobre que tiene 2 oxidrilos, ¿no es cierto? En este momento, cuando lo ponemos en el agua, estos hidrógenos se separan, estos oxidrilos se separan. Entonces, este hidrógeno con este oxidrilo y este hidrógeno con este oxidrilo van a formar 2 Agua. moléculas de agua. ¿Lo ven bien? Sí, profe. Sí. Entonces, ahora, para no repetir todo, estas 2 moléculas de agua ya no están y lo que me queda forma la sal. ¿Y cómo es la sal? El cobre tenía 2 valencias y el oxígeno tenía 1 cada uno. Entonces el cobre une ahora a los 2 nitratos. Un cobre uniendo a los 2 nitratos. Ahí está la fórmula de la sal. ¿Sí? Es como si a los hidrógenos del ácido los retiráramos para poner ahí el metal. Y ahora el metal une a las 2 moléculas de lo que quedó del anión del ácido. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. Me alegro mucho. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una situación inversa? Por ejemplo, el hidróxido de litio, que es el amigo de Sebastián, Siempre con el litio. el litio lo castiga por todos lados, y vamos a buscar un ácido que tenga una valencia par. Por ejemplo, ¿Podría mover un poco la cámara, profe? sí, el azufre con valencia 4. Si tengo azufre con valencia 4, el ácido que va a formar va a tener 2 hidrógenos por ser par, y 4 más 2, 6 dividido en 2, de 3, que se llama ácido sulfuroso. Oso porque está actuando con la menor valencia. Ácido sulfuroso, sulfato 4 de hidrógeno, o trioxosulfato de dihidrógeno. Esos serían los nombres que posee esta sustancia, ¿no? Muy bien. Si hacemos nuestro imaginario tachito, nuestro vaso de precipitación, a ver, se lo escribo acá. Beaker es el nombre en inglés del vaso de precipitado, ¿sí? Y para Erlenmeyer no tenemos traducción porque ese triangular, ¿no? Ese se llama Erlenmeyer, ¿no? Bueno, vamos a suponer que estamos trabajando con nuestro vasito de precipitación que está con agua, en donde disolvemos el hidróxido de litio y el ácido sulfuroso. ¿Qué vamos a tener acá? Litio y oxidrilo. Y de este otro lado, hidrógeno, 2, y el sulfito, así se va a llamar este, ya lo vamos a nombrar a los iones, ¿no? Después vamos a hablar de la nomenclatura. Muy bien, hidrógeno, hidrógeno y el sulfito. Entonces,
En esta situación, el oxidrilo, el único que tengo, con un hidrógeno, van a formar agua. Ya tenemos uno de los productos que es agua. Vamos para allá. Pero la consigna era que la sal que formáramos fuese neutra. Y acá tengo un hidrógeno de sobra. ¿Qué tengo que poner ahora? Otra molécula de hidróxido. Hidróxido. De litio. Muy bien. Igualar la Ponemos, fórmula. ponemos otro hidróxido de tal manera que el oxidrilo nuevo con el agua, con el hidrógeno del ácido sobrante, forme una nueva molécula de agua. 2 moléculas de agua tengo ahora. ¿Y qué me ha quedado ahora para formar la sal? Litio, 2 de litio y... pero 2, ¿no es cierto? A ese Sí. 2 no lo voy a poner adelante, sino que lo pongo como subíndice porque está formando la sal con el único sulfito que tengo en solución. ¿Se dan cuenta? Así Sí. como al 2 lo hemos puesto como subíndice del nitrato, lo mismo aquí, este 2, litio, lo voy a poner como subíndice en la sal. ¿Sí? Sí. Muy bien. Miren lo que haríamos con nuestra reacción con las fórmulas desarrolladas. Tenemos el azufre con el oxígeno y el hidrógeno. Pero el azufre tiene valencia 4, hemos dicho. Lo voy a poner para abajo. Oxígeno e hidrógeno. Y acá oxígeno. Ahí está el azufre, los 3 oxígenos, los 2 hidrógenos que forman el ácido. Y a esto lo hago reaccionar con hidróxido de litio, pero 2 moléculas de hidróxido de litio. ¿Sí? Entonces, este hidrógeno se separa para formar con este oxidrilo una molécula de agua. Y este hidrógeno se separa para formar con este oxidrilo otra molécula de agua. Son las 2 moléculas de agua que tengo acá. Entonces, liberados estos lugares del agua, me quedan esos 2 litios y esos 2 litios van a ir a ocupar el lugar del hidrógeno en la sal. De nuevo, es como si en el ácido retiráramos los hidrógenos para que reaccionen con los oxidrilos de la base y en el lugar ese colocamos el metal que va a formar la sal. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Miren, les voy a poner otro caso más, otro ejemplo. Este tal vez sea uno de los más complicados que podamos escribir como ejemplo, pero que va a seguir la misma dinámica de esto. Supónganse que tenemos el hidróxido de aluminio, recién lo hemos estado nombrando. El aluminio tiene valencia 3. Y lo hacemos reaccionar con el ácido carbónico. ¿Sí? Y nos vamos a independizar del tachito, ese que dibujábamos recién, de nuestro vaso de precipitado. Miren, tengo 3 oxidrilos y 2 hidrógenos. ¿Cómo harían ustedes para que, colocando coeficientes adecuados, ahora tengamos la misma cantidad de oxidrilos en la base que hidrógenos del ácido? Añadiría una molécula más de ácido carbónico. Bueno, a ver, si yo pongo un 2 acá, ¿cuánto voy a tener? 4. 4. ¿Y acá? Yo pondría un 3 en el coeficiente del oxácido, del ácido, y un 2 en el hidróxido como coeficiente. Correctísimo. ¿Qué hemos hecho? Lo que hacemos siempre. A este 2
lo pongo acá adelante, a este 3 lo pongo acá adelante. Entonces yo me aseguro de tener los mismos números en el producto. 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. ¿Cuántas moléculas de agua voy a poder formar entonces? 3. 3. 3. ¿3? No, ¿cuántos hay? 6, 6, 6, 6. 6. 6 de agua. Porque tengo 6 oxidrilos y 6 hidrógenos. Entonces son 6 de agua. ¿Y qué me ha quedado para formar la sal? El 2 aluminio. y 3 carbonatos. Perfecto. 2 aluminios, es decir, aluminio sub 2, y 3 carbonatos, es decir, el carbonato, entre paréntesis, 3 veces. A la fórmula desarrollada la tendría que poner 3 carbonatos y a ver, si se imaginan, para no desarrollarla todo porque sería muy grande la molécula, resulta ser que cada uno de los carbonatos, ¿no? Le vamos a poner una C como para indicar el carbonato. El carbonato tiene 2 hidrógenos, ¿verdad? Sí. Bueno, tengo 3 de estos carbonatos con 2 hidrógenos. Y hemos puesto el hidróxido de aluminio que tiene 3 oxidrilos. Cada uno. Hemos puesto 2. Acá. 2. Entonces acá tengo oxidrilo, oxidrilo, oxidrilo. De tal manera que ahora tengo 6 hidrógenos, 6 oxidrilos. ¿Y qué va a pasar con eso? Todo va a formar agua. Estos oxidrilos con estos hidrógenos forman agua. Ahora, en el lugar en donde iban los hidrógenos, este aluminio tiene valencia 3. 1, 2, 3. Y este aluminio, valencia 1, 2, 3. Y aquí están los 3 carbonatos y los 2 aluminios que forman la sal. Sí, 10. Perfecto. Sí, después podríamos poner acá, ¿no es cierto?, el resto que tendría que ser un carbono, así, un oxígeno, ahí está la fórmula, ¿no? Así serían los otros carbonatos, como ese que he puesto ahí arriba. Con 3 oxígenos, cada carbono con 3 oxígenos y uniendo 2 valencias de este aluminio. Y la tercera viene este carbonato junto con la tercera de este y las otras 2 al segundo. Ya se empiezan a complicar las fórmulas. Sí. Imagínense cuando usemos acá el pirofosfórico o el ortofosfórico, que tiene 2 fósforos, una molécula ya grande, y encima con metales se nos complica la cosa. ¿Ah? ¿Profe? Sí. Ah, pero pensé que se había cortado. No, aquí estoy. Nada más que me corro de la cámara porque si no me retan, me dice que no dejo copiar. Y tienen todo esto en el apunte. Espere, profe, yo tenía una duda en cuanto a los 3 del carbonato, Sí. porque ya está con valencia 3, pero No. usted lo puso, ¿cómo es que se dice? El carbono tiene valencia 4. Claro, se dividió por eso. Se simplificó y quedó con 3 en el Sí. subíndice. Pero yo Aquí quería están. preguntar, yo quería preguntar lo que está fuera del paréntesis. Eso, me perdí ahí. Este 3 es este 3 que está acá. Este 3 sigue estando donde estaba. Ah,
porque se unió con el hidrógeno. A ver, Estela. Del carbonato, los hidrógenos, ¿sí? Que son 6, se unieron con los oxidrilos, que son 6, Que para formaron formar el las agua. 6 de agua. ¿No es Claro. cierto? Sí, sí. ¿Y qué me quedó para formar la sal? 2 aluminios, aluminio sub 2, y 3 carbonatos, sin el hidrógeno, ya 3 carbonatos, pero el carbonato con el 3. Ah, claro, ya entendí. Gracias. ¿Sí? Bueno, y de esto vamos a tener que obtener nuestra fórmula general. Pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase porque ya se nos acabó el tiempo. Yo me conformo con que ustedes entiendan la mecánica que hemos seguido para obtener las fórmulas estas. Pero si yo les pidiera, escríbanme la fórmula de una sal determinada y nada más, ¿cómo lo haríamos? ¿Sí? Sin necesidad de escribir toda la ecuación, de pensar en nuestro tarrito de reacción y todo lo demás, sino díganme la fórmula y tienen que escribirme solamente esto. Eso va a ser un poco más complicado por lo que se ve, pero en realidad es sencillísimo si ustedes saben los oxácidos. Para la próxima clase me van a contar qué ejercicios han hecho, de los que hemos hecho al principio de la clase, para formar óxidos, hidruros, hidróxidos, oxácidos. Y quiero que recuerden específicamente la fórmula general de los oxácidos, esto que decía hidrógeno A, no metal, oxígeno B, porque a esa la vamos a necesitar para poder entender la fórmula de las sales. ¿Se ha entendido lo que hemos visto ahora, cómo se forman las sales? Sí. Sí, se entendió. El Sí, profe, perfecto. tachito de agua, como quien dice, no ayuda bastante al principio. Claro, al principio para poderlo visualizar cómo es la reacción, nos viene de 10, es realmente muy útil pensarlo de esa manera, pero en algún momento nos tenemos que independizar de eso, ¿no es cierto? Claro. Sí. Y pensar solamente en la química y no en el tachito, que es un artificio de nuestra imaginación para poder ver el mecanismo, nada más. Entonces, para la próxima clase vamos a ver la fórmula general de las sales, ¿sí? Está bien. Bien. No se olviden de repasar, de hacer ejercicios y que tengan un lindo fin de semana, un lindo descanso para mañana. Una duda más. Sí, Además de, no es por adelantarme, ni mucho menos porque es un tema con el que hay que ir despacio, parece. Nomenclaturas también vamos a ver la misma clase que viene o el siguiente sábado. No, la clase que viene vamos a ver la fórmula general y la nomenclatura. Ah, bien. Listo. Y vamos a ver qué tiempo tenemos para ver sales no oxigenadas y tenemos que ver sales ácidas, sales básicas, sales neutras, sales mixtas, y tenemos que ver casos especiales, etcétera, etcétera. Tenemos muchos temas para ver, pero vamos a ir de a poquito. Total, todavía tenemos todo noviembre para ver química. Para ver química. Sí. Nos quedan 4 clases todavía, así que espero que nos alcance. A darlo todo en estas 4 clases. Sí, más vale. 10, profe. Bueno, de 10, profe. Bueno, pero va a ser importante que ustedes repasen lo que hemos visto, ¿no es cierto? Que no vengan porque si se han olvidado de lo que hemos visto hoy, va a ser muy difícil que podamos seguir adelante en la clase que viene.
Yo les voy a pedir que me hagan recordar cuáles eran los ejemplos que hemos visto para volverlos a escribir acá y sobre eso seguir la clase. ¿Eh? Está bien. Bien. Perfecto. Bueno, Bueno, chicos, Nos vemos, ingeniero. Tenga buen muy fin de buen fin de semana. semana. Perfecto, ingeniero, hasta la clase que viene. Hasta la Nos que vemos, viene, profe. si Dios Nos vemos, quiere. Nos profe. vemos, profe. Chao, profe, que ande bien. Chao. Chao, profe.